Damos una cordial bienvenida a todos los asistentes y a los próximos que se estén agregando. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo a nuestro simposio el día de hoy. Nuestro patrocinador Difarbet, servir es nuestra misión. Difarbet en pro de la salud animal. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a unos pequeños anuncios de nuestros patrocinadores antes de comenzar. Difarbet es una empresa mexicana dedicada a la distribución de productos veterinarios, tales como equipo médico, instrumental, medicamentos, biológicos, entre otros. Esto con la finalidad de proveer a los médicos veterinarios de las herramientas necesarias que les permiten realizar una clínica ética y de mayor profesionalismo, favoreciendo la salud animal en los diferentes segmentos en todas sus áreas. Para nosotros es fundamental brindar un servicio especializado y personalizado que cubra con las necesidades de nuestros clientes, por lo que continuamente nos entrenamos, innovando día con día para ofrecer productos de vanguardia y alta calidad, buscando una mejora continua en nuestro servicio. Permanentemente estamos identificando las necesidades del mercado veterinario para ofrecer las mejores soluciones, por lo que nuestra meta es lograr una salud animal de excelencia que se traduzca en un bienestar para la sociedad, armonía familiar, empresas productivas y altamente competitivas.
Postbiótico Plus, un regulador intestinal que puede usarse en perros y gatos cuando se les da un tratamiento antibiótico o de la mano para coadyuvar en tratamientos o en cualquier trastorno digestivo en sus dos presentaciones para caninos y para felinos, frasco de 60 gramos. Muchísimas gracias Postbiótico Plus por estar aquí con nosotros como patrocinador. Alvet, productos que son una fuente de energía, productos multivitamínicos y minerales para complementar una eficiente recuperación de los pacientes, de venta en Difarvet y para el servicio de todos ustedes para suplementar animales en estado crítico o en estado carencial. Muchísimas gracias a Levet y Nutraceuticals por estar el día de hoy con nosotros. Nutraceuticals VetLab, productos que favorecen la estimulación del sistema inmunológico de la mascota, mejorando así su salud y bienestar. Nutrición y salud intestinal, mejor calidad de vida. Gracias Nutraceuticals por estar aquí. Damos formalmente la bienvenida a todos ustedes y a nuestros patrocinadores el día de hoy, a nuestro DIFARVET Education Program, que en esta ocasión va a ser un simposio de 5 días. Esperamos contar con todos ustedes en estos 5 días con unas pláticas muy interesantes para todo el gremio veterinario. Nuestros patrocinadores, Nutraceuticals VetLab, Postbiótico Plus, Laboratorios Salevet, MDVet, Medicina Basada en Evidencia y, por supuesto, Hospital Veterinario San Javier. Muchísimas gracias por estar y por patrocinar este evento importantísimo para nosotros y para ustedes. Es para mí un gusto dar la bienvenida al doctor especialista médico veterinario zootecnista Ramiro López. Él es el encargado de la parte quirúrgica, el responsable de la parte quirúrgica en Hospital Veterinario San Javier, y hoy nos va a venir a dar una pequeña charla muy interesante, muy práctica sobre el síndrome de braquicéfalo. Doctor Ramiro López, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le voy a dejar de compartir para que pueda usted compartir su charla. Hola, muy buenas a todos, buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Todo bien? Se ve todo bien y se escucha perfecto, doctor. Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por reunirse a estas horas. Yo sé que pues todos andamos volviendo de trabajar posiblemente y pues dedicarle un ratito a esto siempre es un poco demandante, pero bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir un poquito de nuestra profesión y nuestra ciencia y espero que pues esta plática pueda servirles a algunos para ayudarles en su día a día. El día de hoy vamos a platicar acerca del síndrome del brachiocefálico. No quiero hacer una plática muy extensa, es un tema del que realmente podríamos hablar largo y entendido. De hecho, creo que podríamos estar toda la semana hablando de él. Más que nada quiero hacer, pues ahora sí, un resumen didáctico que nos sirva a todos para pues, entender un poquito mejor la enfermedad y sobre todo un poquito qué opciones quirúrgicas tenemos, siendo que muchas veces pues este síndrome en la mayoría de clínicas por bien cuestiones del propietario, por bien cuestiones de que no sabemos bien cómo abordar este tipo de pacientes, dejamos un poquito de lado y al final pues siempre es interesante saber cómo poder manejarlos, ¿no? Bien, pues platicando del síndrome del brachiocefálico, principalmente lo que se viene viendo es una obstrucción congénita de las vías aéreas superiores. Tenemos que entender el síndrome del brachiocefálico como un conjunto de alteraciones anatómicas que cursa con una obstrucción de las vías respiratorias superiores y que ocurre principalmente en todos aquellos brachiocefálicos tipo bulldog inglés y francés, Boston Terrier, Pug y pequinés principalmente, aunque también, pues no únicamente, se ha descrito también en otras razas de perros con mucha menos frecuencia y en algunos gatos braquicefalos como los persas o los himalayos, ¿sí? Bien, a la hora de entender el síndrome del braquicefálico tenemos que entender cómo se presenta. Se presenta con tres componentes principales que incluyen cada componente a sí mismo varios procesos que pueden coexistir al mismo tiempo o no, presentando diferentes grados. Haciendo un breve resumen anatómico, creo que esto ya lo tenemos más o menos todos sabidos. Pongo una pequeña imagen del Miller para que lo tengamos visible a la hora de hablar de los componentes, pero
En principal, yo creo que más o menos todo lo tenemos un poquito claro. En primer lugar, encontramos el componente nasal. En este caso, en el aspecto más rostral, casi siempre lo que se da es un proceso de estenosis nasal y más posteriormente derivado podemos encontrar procesos de cornetes aberrantes cuando ya la enfermedad ha degenerado un poquito más. En segundo lugar, tenemos un componente naso y orofaringio, en cuyo proceso es el que más típicamente conocemos todos, que es el proceso del paladar elongado o la hiperplasia del paladar blando. Y por último, pero no menos importante, es el componente laringio, en el cual se dan procesos de eversión de los ventrículos laringios, colapsos laringios e hipoplasia traqueal. En cuanto al tema de la fisiopatología, hay que entender que estos componentes y sus procesos provocan un aumento de la resistencia al paso del aire inspirado. Realmente todo el síndrome gira en función de este precepto. Realmente toda la patología que se genera derivado de la enfermedad de este síndrome viene por un aumento de la resistencia del paso del aire. Todos los cambios anatómicos, todos los compartimentos que hemos visto anteriormente, influyen en que esta resistencia genere todas las patologías que vamos a ver a continuación. Suelen observarse síntomas digestivos y respiratorios simultáneamente. No es raro que veamos siempre en clínica aquellos pacientitos que al mismo tiempo que llegan con un distrés respiratorio, te vienen diciendo que vomita o que regurgita, etcétera, etcétera. La presencia de una hiperplasia del paladar blando, es decir, el paladar blando elongado, es la anomalía que se encuentra con mayor frecuencia. Prácticamente el 100% de estos pacientitos tiene el paladar elongado. Las alteraciones fisiológicas, asimismo, son muy variables. Dependen ampliamente del proceso o de la alteración que presenta el animal. No hay un abanico que se cumpla siempre de alteraciones en todos los pacientes. Tenemos pacientes con muchas alteraciones y hay pacientes con muy poquitas alteraciones, no siendo así que no tengan problemas del síndrome braquicefálico. También tenemos que tener en cuenta que mientras algunos pacientes presentan pocos signos clínicos, la inmensa mayoría sufren un estrés respiratorio importante, siendo tanto que se calcula que los braquicefálicos afectados tienen que realizar 15 veces más esfuerzo inspiratorio para ventilar y oxigenar que un perro normal comparativamente sano. Esto es muy relevante ya que muchas veces cuando estamos en consulta a la hora de intentar explicarle al propietario por qué es importante o cómo afecta este tipo de signología al paciente, si le pones este ejemplo lo entienden muy rápidamente. Imagínese que para hacer una sola respiración tienes que hacer el esfuerzo 15 veces a lo que harías normalmente, ¿no? Entonces muy visual a la hora de explicarlo. En cuanto a los signos clínicos, principalmente los signos que presentarán podrán ser más o menos graves, aumentando considerablemente ante una situación de estrés y temperaturas altas. Son pacientes con una insuficiencia respiratoria que se traduce en ronquidos, tanto diurnos como sobre todo nocturnos. En nocturnidad aumenta el grado de ronquidos, ruidos inspiratorios, dificultad respiratoria e intolerancia al esfuerzo y al calor, cianosis y síncope. Dicha insuficiencia respiratoria será especialmente notable en épocas de temperatura y humedades elevadas. Es bien sabido que el verano, por ejemplo, casi siempre es la peor época para este tipo de pacientitos en los que pues vienen mucho más a consulta y pues bueno, el riesgo del golpe de calor ya lo hemos visto más de una vez en consulta diaria. Los síntomas digestivos normalmente que se observan con frecuencia son los vómitos de comida sin digerir o baba y espuma después de un esfuerzo y regurgitaciones. Es muy frecuente que estos pacientitos también de repente estés haciendo la anamnesis con el propietario y te diga que come y luego vomita, o está paseando y luego vomita, o bebe agua, vomita, sigue bebiendo agua, vomita, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que más de una vez nos ha tocado ese tipo de pacientitos. Y finalmente la hipoplasia traqueal es otra de las anomalías que pueden observarse en estos perros braquicefálicos. Sobre todo los bulldog ingleses es su mayor exponencial. La mayoría de los casos de hipoplasia patológica es asintomática, contrariamente a lo que se cree.
Y los síntomas respiratorios suelen ser secundarios a otra anomalía presente en el síndrome del braquiocefálico y no a la presencia de esta hipoplasia traqueal. Es paradójico porque pensamos que en presencia de una hipoplasia traqueal, pues todos los signos respiratorios van a derivar principalmente de esta hipoplasia y la paradoja viene de que sí sería así en un animal clínicamente sano que tuviera hipoplasia traqueal, derivaría con todos los problemas respiratorios, pero en este tipo de chaparritos, en los bulldog inglés, por ejemplo, vas a encontrar muchos procesos de hipoplasia traqueal sin que esta hipoplasia dé como forma secundaria a los signos clínicos respiratorios que estamos viendo, ¿no? Muy bien, en cuanto al diagnóstico, tenemos que realizar una exploración ordenada de los orificios nasales, el paladar y la laringe, siendo muchas veces necesario sedar al paciente. Son pacientes que realizan movimientos respiratorios marcados y que se encuentran en un estado fatigado y es indispensable establecer un protocolo diagnóstico sistemático y completo para investigar todos los componentes del síndrome y otras anomalías asociadas como, por ejemplo, hernias de hiato, esofagitis y gastritis crónicas, además de una insuficiencia cardíaca derecha, bronconeumonía, etcétera, etcétera. Eso lo digo porque muchas veces pensamos que en el síndrome brachiocefálico, pues simplemente con los cornetes aberrantes, el paladar elongado y poco más, ya vamos a poder ver exactamente todos los puntos clave o por qué nuestros pacientes vomitan o por qué están con distrés respiratorio, etcétera. Y sin embargo, hay muchos otros factores que nos pueden estar influyendo sin saberlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, a la derecha tenemos dos imágenes. Tenemos en la imagen de arriba unos ventrículos o sacúlos laringes vertidos. Normalmente eso no se tiene que ver así. Estamos bajando la epiglotis y ahí se tendría que ver directamente el paso hacia la tráquea a través de los cartílagos aretinoides y sin embargo tenemos vertidos los ventrículos o en la imagen inferior que podemos ver que se le ha pasado contraste a un pacientito y se ha descubierto que tiene una hernia de hiato, siendo muy posiblemente esa es la causa de reflujo, esofagitis, gastritis, vómitos, regurgitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y pudiendo en un inicio solo asociarlo al simple hecho de que pues, tienes el síndrome del brachiocefálico y por eso vomitas, ¿no? O sea, pues realmente, aunque tratemos el síndrome o le hagamos la cirugía para el síndrome del brachiocefálico, si no detectamos este tipo de patologías, pues nuestros pacientes van a seguir sufriendo de signos clínicos que realmente no podemos llegar a controlar completamente sin haber diagnosticado el porqué, ¿no? Muy bien. En cuanto al tratamiento, principalmente aquí sí es 100% quirúrgico. Todos los tratamientos médicos habidos y por haber simplemente van a ser una coadyuvancia a lo que es el tratamiento quirúrgico, con lo cual queda claro que para poder controlar o dar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes tenemos que elaborar un diagnóstico correcto y ver qué tratamiento quirúrgico vamos a ver. La cirugía es de primera elección, corregir el paladar blando y las narinas en el mismo tiempo anestésico. En la mayoría de los casos, esta doble intervención es suficiente para mejorar los síntomas y la calidad de vida del paciente. La excisión de los ventrículos laringeos, cuando una eversión moderada o severa está presente, también debe realizarse en primera intención. Cuando las anomalías laringias presentes son severas y no se obtiene una mejoría esperada con la primera cirugía, procederemos a intentar corregirlas en un segundo tiempo quirúrgico. Es decir, si hemos realizado, por ejemplo, esta pilectomía y rinoplastia en un primer tiempo quirúrgico, hemos visto que había ventrículos, pero tentativamente no pudieran dar muchos problemas o pensábamos que se fueran a volver a fisiológicamente reducir por la disminución de resistencia ventilatoria. Y luego vemos con el tiempo que eso no ha sido así, pues está indicado volver a entrar para pues ahora sí hacer la cirugía de ventrículos laringeos y corregir ese tipo de cuestiones que nos pueda dar un buen resultado.
Los pacientes con problemas respiratorios deben encontrarse en ambientes tranquilos. La administración de oxígeno debe estar recomendada siempre y cuando dicha administración no suponga un estrés para el paciente. Yo normalmente suelo recomendar jaulas de oxigenación o en su defecto que no las tengamos, poner sondas nasales, puntas de oxígeno que nos permitan un mejor manejo o una mejor libertad. Normalmente las máscaras de oxígeno suelen estresar al paciente y complicar los cuadros ventilatorios o de estrés respiratorio. Y en muchos casos, estos pacientes con estrés respiratorio importante requerirán ser intubados lo más rápidamente posible con el fin de estabilizar su función respiratoria lo antes posible. Y como última recomendación, 2 días antes de la cirugía, antes y después, perdón, de la cirugía, recomiendo administrar Cerenia y omeprazol para evitar reflujos y reducir el pH gástrico. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de la recuperación de la anestesia. Voy a hacer un pequeño apunte de la anestesia. Yo sé que pues es una charla de cirugía. No me dedico a la anestesia, pero creo que es un buen precepto tener una pequeña guía en la anestesia, sobre todo para aquellos compañeros que a lo mejor no se dediquen mucho a ello. Siempre teniendo en cuenta que cada protocolo hay que adaptarlo en función del tipo de paciente. No se tiene que tomar como una receta única para todos, sino que hay que irlo adaptando un poquito a cada uno de ellos, ¿sí? Principalmente los pacientes que sufren el síndrome encefálico presentan un riesgo anestésico elevado. Esto se tiene que practicar con los propietarios desde el primer día. Ya por el simple hecho de entrar a una cirugía de síndrome encefálico, su ASA tiene que ser una ASA elevada, mínimo una ASA 3. Sobre todo, hay que vigilarlos en el momento de la recuperación de la anestesia. Y yo recomiendo hacer una hospitalización de unas 24 horas en los pacientes que no tienen grandes complicaciones y hasta de 48 horas en pacientes que ya tienen un cuadro complejo antes de entrar a cirugía. En cuanto a las pautas para la anestesia, yo recomiendo una premedicación con acepromacina a 0,02 o 0,05 miligramos kilo si no hay anomalías cardíacas. Si hubiera algún tipo de anomalía o no estuviéramos confiados en la acepromacina, podemos usar midazolam a 0,2 miligramos kilo o dexametasona a 0,2 microgramos kilo, perdón, se me coló ahí, metoclopramida a 0,5 miligramos kilo, morfina, y morfina a 0,1, 0,2 miligramos kilo, o metadona, que yo sé que aquí en México no está licenciada la metadona, pero en caso de conseguirla es muy buena y funciona súper bien, a 0,3 miligramos kilo. Siempre estos pacientes se tienen que preoxigenar antes de iniciar la inducción y finalmente ingresaremos con la inducción intravenosa rápida con propofol a una dosis de 4 o 6 miligramos kilo, generalmente dosis respuesta esperando a que nos deje intubar. En cuanto nos deje la intubación orotraqueal, mantendremos con isoflurano y oxígeno. Finalmente, una vez terminado el proceso, siempre se realiza una extubación tardía. Normalmente he sabido que en los pacientes, para la mayoría de intervenciones quirúrgicas y recuperaciones de anestesia, en cuanto recuperan los reflejos, pues ya podemos extubar. En estos pacientes yo recomiendo que no sea así. Yo recomiendo que el paciente esté lo más despierto posible. Es más, normalmente pues en el hospital esperamos a que el paciente esté literalmente despierto y casi esté masticando la sonda para retirársela. Hay veces inclusive que están tan a gusto con la sonda puesta, respiran tan bien que ni siquiera despiertos se la quieren quitar. Tenemos que esperar a que se despierte el todo para quitársela, ¿no? Y en los casos más complicados, que ya hayan tenido un cuadro de estrés respiratorio complejo antes de la cirugía, que ya veamos muchos cambios fisiológicos y anatómicos secundarios en la zona de la orofaringe o tráquea, recomiendo que lo despertemos con una punta de oxígeno o dejándolo en una jaula de oxigenación unas 24-48 horas postquirúrgicas. Bien, a la hora de posicionar al paciente deberemos colocarlo en decúbito external con con la mesa ligeramente inclinada, elevando la cabeza y una boca bloqueada en apertura máxima, ya sea, pues ahí está, por ejemplo, en la imagen puesto con unas cintas, se puede hacer con unas vendas, se puede abrir poner con un abrebocas
sacar la lengua por completo. Y yo recomiendo poner una gasa en el fondo de la garganta que nos ayude a, bueno, y detrás del paladar blando, que nos ayude a recoger un poquito del sangrado que se llegue a producir dependiendo de la técnica quirúrgica que usemos. A mí personalmente me gusta sujetarlos con colgar una venda entre dos tripiés, literal. Los tripiés los puedo mover, los puedo elevar y bajar como yo quiera adaptarlos al paciente. Poner una venda que eleve hacia arriba la boca, la mandíbula, la mantiene abierta y también lo que hacemos es poner un pequeño apoyo en el pecho para elevarlo hacia arriba y que facilite la observación de la cavidad oral. Bien, ¿qué técnicas quirúrgicas usaremos principalmente o qué técnicas quirúrgicas están descritas? Hay principalmente 6 técnicas diferentes que se pueden usar, no solo para el paladar, sino en general para todo, pero más frecuentemente vamos a usar 3. Voy a hablar un poquito de todas, pero realmente las que vamos a describir en profundidad son 3, que es la estafilectomía de resección amplia, la estafilectomía modificada o folded flap palatoplasty, rinoplastia, ventriculectomía y turbinectomía. Realmente la única diferencia entre la estafilectomía clásica y la estafilectomía de resección amplia es, como indica la propia palabra, que en la nueva versión de estafilectomía se resecciona mucho más tejido. Antes se pensaba que si reseccionabas mucho tejido del paladar blando, podías tener muchos problemas en el postquirúrgico, era un animal que iba a tener más probabilidad de broncoaspirar o generar problemas asociados a la broncoaspiración en el futuro. Luego se realizaron muchos estudios, se realizaron muchas pruebas y se vio que eso no era tanto así. Entonces se realizó una nueva versión de esta filectomía modificada a la clásica, en la que se reseccionaba mucho más tejido y de esta forma quedaba mucho más abierta la vía aérea. Yo personalmente es la que uso. Hay otra estafilectomía que también se usa bastante y que también está recomendada, que es la estafilectomía modificada en folder flap. Esta es un poquito más compleja. Yo no recomiendo usarla, sobre todo en aquellos compañeros que no tengan un poquito más de experiencia. Y yo personalmente no la uso, no me gusta usarla porque el tiempo que se requiere para realizarla es mayor. Al tener que realizar una plastia y modificar y dejar todo con un poquito más de cuidado, se tarda más tiempo. Y obviamente en estas cirugías, en los raquidefálicos, generalmente siempre intentamos reducir los tiempos anestésicos y quirúrgicos lo máximo posible, con lo cual a mí personalmente no me reporta mayor acierto que la estafilectomía de resección amplia. No obstante, la vamos a definir para que la conozcan y aquellos que la quieran empezar a practicar y usar que lo puedan hacer. Finalmente, la rinoplastia, en la cual ampliamos la entrada o la capacidad de entrar aire a través de las narinas, en la nariz. Y la ventriculectomía y turbinectomía. La ventriculectomía realmente casi ya no se realiza. Antes se realizaba mucho más. Realmente no tiene mucho misterio en cuanto a la técnica, pues en los ventrículos, en la imagen de los ventrículos que hemos visto antes, ahorita luego la muestro, principalmente es traccionarlos con una pinza y cortarlos con tijera. Esos ventrículos no generan sangrado, esos ventrículos no generan ningún tipo de problemas. Si acaso a veces se puede dar algún toquecito con el electrobisturí en caso de que sangre un poquito, pero es un sangrado autolimitante. Aunque sangre yo ni siquiera le pongo nada porque normalmente no hace falta para controlar el sangrado. Y la turbinectomía sí es un proceso que prácticamente no se usa. Yo personalmente no lo he usado. Me parece muy agresivo y se hace, yo creo que en casos demasiado extremos. Básicamente la turbinectomía es que con un láser vas quemando todos los cornetes nasales y vas haciendo una vía de paso directo. Es decir, es como que el aire no pasa por los cornetes, se perfora todo y pasa directamente a la orofaringe. Realmente se ha demostrado que solo se tiene que realizar en casos extremadamente graves
síndrome brachiocefálico, la inmensa 99,99% de los pacientes que van a llegar a consulta no lo van a necesitar y siendo así, requiere también una preparación y un aprendizaje a la hora de realizar la técnica bastante extenso. La curva de aprendizaje es un poquito más compleja, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a describir un poquito las tres técnicas principales, que es la estafilectomía de resección amplia, la Folder flap y la rinoplastía. En cuanto a la estafilectomía de resección amplia, se puede realizar con tijeras, con bisturí eléctrico, láser diodo o láser de CO2. Yo personalmente la uso, la realizo con bisturí eléctrico. Cuando por alguna razón no he tenido disponible el bisturí eléctrico, se puede realizar con tijeras, pero el sangrado es un poquito mayor. El bisturí eléctrico, aparte de ser eh, facilitar o acelerar, hacer más rápido la técnica quirúrgica, ayuda a que haya un poquito menos de sangrado. La mejor opción, si se tiene disponible, es láser diodo o láser de CO2. Y por último, algo que se está realizando actualmente, que se me olvida anotarlo, pero que también se puede realizar, es usar los selladores vasculares, como por ejemplo el LigaSure, o en caso de que lo tengan, también se puede usar con este, ¿cómo se llama? El ultrasónico para realizar los cortes y sellado de los vasos automáticamente. Aunque, bueno, tampoco hay que complicarse mucho. Quien disponga de un bisturí eléctrico, por ejemplo, puede realizar la técnica con total facilidad. Bien, vamos a correr el videito. Normalmente a mí antes de la cirugía ya he hecho una valoración. Igualmente, a veces tarda un tiempito en volver el paciente para operar. Entonces, intraquirúrgicamente, una vez de estas he dado, yo tomo la molestia de explorar todo igual. Me gusta volver a explorar, levanto el paladar, mido, veo si se ha edematizado más, si hay evasión de los ventrículos, veo cómo están posicionadas las tonsilas, qué tan grueso es el paladar, qué tal elongado está. En fin, un poco las características del paciente, si han evolucionado o no han evolucionado desde la consulta que se realizó primariamente. El objetivo de esta técnica principalmente es corregir el exceso de longitud del paladar blando. Solo el de longitud, ¿eh? No podemos llegar a corregir el de grosor. El límite dorsal de la sección en arco se sitúa ligeramente por encima de las tonsilas o amígdalas que se ven a los lados. En esta imagen se ve muy bien. A derecha y izquierda se ven las tonsilas. Entonces, normalmente el corte superior en esta resección amplia irá prácticamente por la zona de la mancha que vemos en el paladar, que cambia de color con esa pigmentación. Ahí será el corte que realicemos. A esta altura se realiza la sección del límite dorsal en profundidad, incluyendo los músculos palatinos y atravesando a este nivel el paladar blando completo. Se atravesan completo el paladar blando, dejando cortadas tanto la mucosa del lado oral como del lado nasal. El corte se dice de espesor completo, eso es muy importante, ¿eh? Porque el que va a ser corte de espesor incompleto es la siguiente técnica. Luego, una vez se termina la sección completa de ambos lados, caudolateralmente, es decir, al lado izquierdo y al lado derecho, respetando y pasando paralelamente a las tonsilas. Esto es muy importante, no tenemos que cortar el tejido de las tonsilas, simplemente usamos el paladar blando para guiarnos paralelamente con la tonsila y cortar. Haríamos como una elipse de este vuelo, como una curvita así más o menos. Y finalmente realizaremos la sutura entre la mucosa nasofaringia y la mucosa orofaringia, es decir, la parte que queda hacia adentro de la mucosa y la parte que queda hacia afuera, con una sutura continua mono o multifilamento reabsorbible aguja redonda del 4 ceros. Aquí hay algunos que dicen que prefieren el monofilamento por cuestiones de calidad, hay algunos que prefieren el multifilamento. Yo personalmente siento que el multifilamento pese a no tener todas las propiedades del monofilamento, el multifilamento, al no guardar esa memoria de posición, los cabos quedan un poquito más suavecitos y no les molesta tanto a los pacientitos cuando se levantan, porque hay veces que se notan ahí algo como puntiagudo, que es el cabito de la sutura, y están dándole con la lengua todo el rato y eso puede hacer que se vuelva a inflamar. Aquí tenemos dos imágenes. En la imagen de la izquierda
podemos ver el paladar. Es el mismo perrito de antes, el que hemos visto en el video. El paladar, cómo está cuando no está sujeto y cuando está sin recortar. Y en la imagen de la derecha vemos cómo queda cuando ya hemos usado el electrobisturí, hemos cortado y hemos expuesto pues toda la orofaringe con el paso de aire directamente hacia la tráquea a través de los cartílagos aritinoides. La diferencia, pues como se puede ver, es muy notable y es lo que va a ayudar realmente a que el paciente respire muy bien. Bien, la estafilectomía modificada o folded flap. Esta no tengo imágenes directamente porque como no la realizo, no las tengo. Me baso en las imágenes que les pongo de artículos y libros para que puedan tener una idea didáctica de cómo es. Se puede realizar con bisturí eléctrico, láser diodo y láser de CO2. En este caso no se puede realizar como en la anterior técnica con selladores vasculares. El objetivo de esta técnica es corregir el exceso de la longitud y el exceso del espesor del paladar blando. En este caso sí podemos modificar el espesor al mismo tiempo que la longitud. El límite dorsal de la sección en arco se sitúa ligeramente por encima de las tonsilas y amígdalas, como en el caso anterior, solo que inclusive un poquito más rostral, un poquito más arriba. A esta altura se realiza la sección del límite dorsal en profundidad, incluyendo los músculos palatinos atravesando a este nivel el paladar blando con corte de espesor incompleto. ¿Qué significa esto? Como podemos ver en la imagen superior, en la imagen 1 y 2, se secciona el paladar solo en la parte oral. La parte nasal, la mucosa nasal, la conservamos completamente, se resecciona y conservamos la parte nasal. A continuación, una vez terminamos la sección de ambos lados, caudolateral, respetando y pasando paralelamente a las amígdalas o tonsilas. Este principio es el mismo que hemos hecho como en la resección amplia. Únicamente siempre acordarnos que no tenemos que cortar el paladar blando en su cara nasal. Y finalmente realizamos una sutura entre la mucosa nasofaringea que traccionamos hacia adelante o hacia rostral y la suturamos a la mucosa orofaringea. En este caso se realizan dos medias suturas continuas con monofilamento o multifilamento reabsorbible con aguja redonda y del 4 ceros. Básicamente es como hacer un flap hacia rostral, vaciando el grosor y el espesor del paladar blando y de esta forma acortándolo al mismo tiempo que le reducimos el espesor. ¿Sí? Es un poquito más compleja, la curva de aprendizaje es mucho mayor, las veces que vamos a tener a lo mejor alguna complicación quirúrgica hasta que la dominemos también puede ser un poquito mayor, pero sí es cierto que cuando se masteriza y se domina bien es una muy buena técnica y es una muy buena opción para poderse realizar. Muy bien. En cuanto a la rinoplastia, hay múltiples técnicas de rinoplastia. La que yo uso es la rinoplastia en cuña. Creo que la rinoplastia en cuña es de las más sencillas de realizar y con mejores resultados. Hay dos tipos de rinoplastia en cuñas, como podemos ver en la imagen de la derecha. Hay una rinoplastia en cuña señalizado como A, que es la rinoplastia en cuña con corte vertical horizontal y señalado como E con corte vertical. Yo uso la de corte vertical no porque dé mejor resultado, sino porque creo que estéticamente los pacientes quedan mejor. Me gusta más como visualmente se ve con ese tipo de corte. Bien, para realizar esta técnica situaremos al paciente con la boca cerrada y la cabeza apoyada en la mesa. Usamos una hoja de bisturí del número 11 para cada narina, es decir, no hay que mezclar, hacemos primero una narina, cambiamos de navaja y hacemos otra narina. Nos ayudaremos con una pinza de disección Hudson o Hudson Brown para poner la narina en tracción y realizar las secciones con precisión. Aquí yo hago una variación, al inicio lo hacía de esa forma y funcionaba muy bien. Ahorita como lo estoy realizando es más bien al contrario, no uso la pinza de disección, intento no traumatizar el tejido, entonces lo que hago es con mi mano presiono un poquito la narina hacia medial y comprimo el tejido para
poder hacer un corte muy preciso con la navaja de bisturí. Lo estoy explicando, creo que no se visualiza claramente, pero bueno, que sepan que se puede realizar de otras formas, no solo con la distracción de pinzas. Finalmente se realizan dos incisiones profundas que se unen en un punto dorsal, la primera paralela al lado interno y la segunda lateralmente, formando una cuña con la base ventral. Ambas secciones deben ser profundas hasta el cartílago alar de la narina. Básicamente es hacer el dibujo como tenemos señalado en la imagen del lado derecho. Tiene que quedar exactamente así, más o menos calculando el tamaño en función del pacientito. Hay pacientitos que tendrás que recortar un poquito más, hay pacientitos que habrá que recortar un poquito menos, eso es adaptativo, pero sí no hay que tener miedo de hacer un corte profundo. De hecho, tenemos que asegurarnos que se ha podido abrir la narina. Realmente en el interior no hemos liberado ese espacio y obstruye el flujo del aire. Bien. Finalmente se suturan los bordes de la narina con puntos simples, reabsorbibles, aguja triangular, mono o multifilamento del 4 ceros. Eh, en algunos casos en 4 ceros lo uso a lo mejor en bulldog inglés, tal vez francés, pero en chaparritos un poquito más chiquitos, Boston Terrier y así, suelo usar un 5 ceros. Y hay que poner especial atención a la simetría de las narinas. Yo normalmente me fijo mucho en el primer corte que realizo, intento medirlo igual en el segundo. También hay que tener en cuenta que hay algunos perritos que tienen las narinas de diferente tamaño. Entonces, si hay perritos que tienen la narina derecha más grande que la izquierda, pues tengo que adaptar un poquito el corte para hacer la derecha más grande el corte que en la izquierda, porque si no nos va a quedar, pues ahora sí, mucho más descompensado. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo es la rinoplastia. En este caso, pues como dije, hago un corte vertical. Eh, Estéticamente no queda para nada mal, se me hace que queda más bonito que con el corte horizontal y como vemos queda una apertura completa de las narinas, permitiendo un paso y el flujo del aire perfectamente bueno. Muy bien. Eh, Básicamente quiero que vean estos dos videitos. En el primero vamos a observar cómo era el perrito antes de la cirugía y en el segundo en el postquirúrgico inmediato, para que vean la diferencia de cómo se resuelve rápidamente la sintomatología clínica. En este primer caso es el mismo perrito, tenemos el perrito que pues ahora sí con cada respiración está roncando, con cada respiración tiene mayor resistencia, le cuesta más respirar, incluso el gesto que tiene es de esfuerzo y pues está estabulado en la jaula, no está haciendo nada más, no está haciendo ejercicio, no está haciendo nada y sin embargo tiene un jadeo continuo, no trae un distrés respiratorio muy marcado, pero ya vemos que trae cierta dificultad ventilatoria. Y en la imagen postquirúrgica inmediata lo vemos después de la cirugía de esta filectomía y rinoplastia con un patrón totalmente diferente. Ay, perdón. Pues ahora sí veis que puede respirar con mucha mayor facilidad, no trae ese ronquido, no trae ese esfuerzo, se le ve incluso con una cara un poquito diferente, incluso los ojitos los trae un poquito menos, la esclerótica un poquito menos enrojecida por no tener que realizar ese esfuerzo inspiratorio. Entonces, si quieren, lo vuelvo a poner para que se vea más la diferencia. Vuelvo a poner el inicial para que se vea bien. Muy bien, pues como ven, yo creo que la mejoría sintomática es palpable, es algo que inclusive los propietarios lo detectan en cuanto vienen a buscarlo al hospital y creo que merece la pena plantearse este tipo de procedimientos. Bien, hablemos un poquito del pronóstico. ¿Qué podemos esperar?
cuando realizamos este tipo de cirugías o con este tipo de pacientes. Normalmente el pronóstico después del tratamiento quirúrgico, que suele ser más habitual en el caso de las narinas del paladar blando, contando con o sin la excisión de los ventrículos, normalmente es sin la excisión de los ventrículos, es de bueno a excelente en los pacientes jóvenes sin colapso laringio avanzado asociado y reservado si son mayores o si existen lesiones secundarias concomitantes o concomitantes como colapso laringio avanzado con neumonía, etcétera, etcétera, edema de laringio, etcétera. Por ello, normalmente la cirugía debe realizarse cuanto antes. Yo recomiendo normalmente entre los 6 meses y el año de edad. Los 6 meses en aquellos casos en los que, híjole, ya ni siquiera llega el año de edad, pero ya tiene un ronquido muy marcado. Inclusive a lo mejor te reportan que ya trae cierta sinología gástrica, ya le encuentran algún esfuerzo inspiratorio, cansancio o alguna similitud con algún distrés respiratorio, aunque es un poquito raro. Y el año de edad, normalmente a partir del año de edad, sin ningún problema, se puede realizar la cirugía. Y está sistemáticamente asociado a un tratamiento medicamentoso cuando existe concomitancia con signos digestivos, pues lo que hemos hablado antes de omeprazol, maropitán, etcétera, para controlar aquellos signos gástricos. Está correlacionado que cuanto antes se realiza la cirugía, menos y menores lesiones secundarias a la obstrucción respiratoria crónica estarán presentes, como la eversión de los ventrículos laringios o el colapso laringio avanzado. Y mucho mejor será el pronóstico. Aquí sí es directamente proporcional. Normalmente los pacientes que se operan jóvenes tienen un pronóstico excelente y tienen una tasa de éxito sin complicaciones muy alta. Los pacientes que ya vienen con una edad más avanzada, que traen múltiples signos asociados, tienen un pronóstico un poquito más reservado. Eso sí se tiene que hablar bien con el propietario y tienen una tasa de éxito un poquito más variable en función de pues, todo lo anterior, ¿no? Normalmente las complicaciones posoperatorias pueden ser frecuentes, no suelen ser muy, digamos, perjudiciales, pero también hay que platicarlo con los propietarios. El ronquido puede persistir en un 73%, 74% de los casos a veces, o al menos es un ronquido que ha disminuido varios decibelios, pero sigue estando ahí. Puede haber en los casos graves en los que ya tenía sobre todo problemas crónicos previos a la cirugía, se puede dar disnea en un 21,7% de los casos y a lo mejor tienen que recurrirse a traqueotomía de urgencia, aquellos casos con disnea severa y colapso laringio. Esto ya digo, esto normalmente estas dos, tanto la disnea como la traqueotomía, hay que tenerlas presentes en sobre todo los casos en los que vienen pacientitos que ya traen más complicaciones y se realiza la cirugía en unas condiciones que no son óptimas. La mortalidad depende, está resuelta entre un 3%, un 15% según el estado del paciente, lo mismo. Son pacientes jóvenes, es muy raro que tengan ninguna complicación, es muy raro, muchísimo más raro que tengas algún estadio de mortalidad. Si es un paciente mucho más mayor, ahí sí el porcentaje se puede incrementar hasta el 15% en función de sus características y la evolución del síndrome brachiocefálico y el tipo de técnica que utilices, ya sea la estándar, ya sea la resección amplia, el fold de flap, etcétera, etcétera. Y si existe un colapso laringio avanzado, el pronóstico es reservado. Ahí sí, una vez hay colapso laringio, ya hay que practicar bien. La opción terapéutica por defecto y la menos mala e incierta es asociar junto con la estafilectomía, realizar una lateralización de uno de los cartílagos aritinoides para conseguir una ventilación adecuada, porque si no, estos pacientitos normalmente se complican mucho y sí pueden tener un proceso de distrés y disnea que le lleven a la muerte. Finalmente, ya casi terminamos. Como conclusión, nosotros como clínicos, o bueno, sobre todo a los que se dediquen a clínica pura, a los que a lo mejor no hagan tanto otras especialidades, tiene un papel fundamental concienciando al propietario de este tipo de razas. Hay que luchar contra esos tópicos que se dicen de es normal que mi perro ronque y tenga dificultad respiratoria, ya que es un braquicefalo.
Normalmente no dicen lo de braquiocefálico, pero sí dicen lo de es que es un chato, es que es un bulldog, es no sé qué. Pues no es tan normal. O sea, lo normal no es eso, se da, pero lo normal no es eso, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que la precocidad en el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico son claves para manejar con éxito la afección evolutiva. Es indispensable establecer un protocolo diagnóstico sistemático y completo para investigar todos los componentes del síndrome y otras anomalías asociadas, que es lo que hemos platicado antes de todos los compartimentos y todos los componentes, perdón, y todas las enfermedades que se pueden dar derivadas de ellas. Y finalmente tener presente que es un síndrome evolutivo. Hay que dejárselo muy claro al propietario que es un síndrome evolutivo que irá agravándose a medida que pasa el tiempo y hay que ser reactivos y actuar cuanto antes. Debemos explicarle al propietario las implicaciones y repercusiones que éstas pueden acarrear en un futuro si no se corrigen a tiempo. Es decir, hay que decirle específicamente al propietario, decirle que esto ahorita está en unas condiciones que no van a ser en el futuro. Ahorita podemos no tener complicaciones asociadas, pero dentro de unos meses o de unos años tener unas complicaciones y por tanto variar mucho su pronóstico y calidad de tratamiento. Entonces, eh, hasta aquí creo que hemos llegado. Muchísimas gracias a todos. Ahorita creo que se abre una tanda de preguntas. Por favor, cualquier cuestión que esté pendiente, que quieran aclarar, si me quieren hacer la pregunta sin ningún tipo de problema, a ver si la podemos resolver. Sí, hay unas pequeñas preguntas ahí en la cajita de preguntas. Ahorita vamos a comenzar con nuestra sesión de preguntas para el doctor Ramiro. Nos pregunta el doctor Jesús Valero. Dice que se congeló la plática como un minutito. La doctora Melanie dice, buenas noches, en la rinoplastia, ¿cómo controlas el sangrado? Sí, normalmente la rinoplastia tiene un sangrado algo profuso. Sí es cierto que es muy escandaloso. Normalmente cualquier corte en nariz, párpados, en general en casi cualquier lado de la cara es muy escandaloso, pero el sangrado se controla muy rápidamente. Es un sangrado autolimitante. En cuanto das uno o dos puntitos se puede controlar. Ahorita hay técnicas nuevas que te permiten también usar el electrobisturí. A mí personalmente no me gusta usarlo porque el electrobisturí también, para usarlo en ese tipo de técnicas, tienes que tener una curvatura de aprendizaje, pues ahora sí, un poquito más desarrollada y no me supone un beneficio a mí personalmente mayor, puesto que pues yo la velocidad a la que lo hago, el sangrado que realizan es bastante pequeño, entonces en cuanto corto y doy el primer punto, casi casi, o los dos primeros puntos, el sangrado para. De hecho, una de las complicaciones que se reportan que puede haber con la rinoplastia, efectivamente es el sangrado postquirúrgico, pero en todos los casos, o en la inmensa mayoría de los casos, se dice que es autolimitante o que se frena con un poquito de presión sobre la narina. Entonces, principalmente de esa forma, mediante presión o mediante la sutura directa de los dos labios de la herida que realizas en la rinoplastia. Gracias, doc. El doctor Jesús Valero nos pregunta, en el caso del bulldog que salió en los dos videos casi al final, Ajá. dice que si se hicieron las tres cirugías o solo rinoplastia. En el caso del bulldog, se llamaba Cheto. En caso de Cheto, hicimos solo dos técnicas. Hicimos rinoplastia y estafilectomía. En este caso no tenía los ventrículos evertidos y no se realizó la técnica de quitarlos. Inclusive, aunque los tuviera evertidos, ya hay muchos estudios que recomiendan no quitar esos ventrículos, al menos en una fase inicial, dar chance a que con las dos primeras técnicas de rinoplastia y estafilectomía se mejore, digamos, el flujo, disminuya la resistencia al aire y esos ventrículos fisiológicamente muchas veces vuelven a su posición original. Sin tener que realizar ninguna técnica para quitarlos, sino que simplemente por no tener que realizar ese esfuerzo inspiratorio,
el tejido vuelve a su lugar. Entonces, casi muchas veces solo ya se está realizando en aquellos casos en los que son un poquito ya extremos, que tienen una versión bastante compleja, o en aquellos casos en los que tras realizar una primera cirugía de estafilectomía y rinoplastia, se ha visto que esos ventrículos no han vuelto a su lugar y están generando ahora sí problemas a la hora de la ventilación del paciente. Gracias. El doctor Jesús Valero nos puso otra preguntita. Dice, ¿existe combinación de las técnicas que usted comenta con el stent para el colapso faríngeo? ¿O usted tiene alguna experiencia combinando alguna técnica pensando en un perro mayor de 5 años? Respondiendo a la primera parte, se pueden, bueno, son cuestiones diferentes. Por un lado tenemos el tema de la cirugía de estafilectomía y rinoplastia para mejorar el flujo ventilatorio en el caso del síndrome brachiocefálico y la cirugía, o bueno, más bien el poner el stent para, pues ahora sí, el colapso traqueal. En ese caso, en caso que se requiera, se puede realizar, pero en este caso son patologías que van un poco, cada una un poco por su lado. Yo no lo haría al mismo tiempo porque pues las características o los requerimientos para el posicionamiento del stent traqueal normalmente son pues de una forma y las que tenemos para la estafilectomía y rinoplastia son de otra. Normalmente yo, si tuviera que realizarlo, realizaría primero una. En este caso, por ejemplo, el síndrome brachiocefálico haría primero estafilectomía y rinoplastia para ver cómo mejoro la calidad de ventilación de mi paciente. Y en ese caso, si es necesario todavía, pues inclusive con el tratamiento médico no hemos resuelto, no hemos ayudado suficiente en cuestión del colapso traqueal, pues ahora sí ya hacer el manejo para poner el stent traqueal, que aparte es un manejo diferente, se pone con cuestiones de endoscopía, etcétera, etcétera, el stent se tiene que mandar a hacer. En fin, yo creo que son situaciones un poquito diferentes. Yo personalmente no las mezclaría, no creo que sea lo recomendado, porque también las complicaciones del stent no son las mismas que la de cirugía de brachiocefálico, entonces pues ahora sí no sabes a lo mejor si los problemas que tiene postquirúrgicos es porque se te ha movido el stent o porque tienes realmente un estado de distrés respiratorio, entonces no vas a saber si vas a tener bien que entrar, le vas a tener que hacer otra vez radiografías o usar el fluoroscopio, bla, bla, bla. Entonces, siento que es complicar mucho la situación cuando realmente si lo hacemos por separado podemos medir muy bien o mucho mejor, por así decir, los problemas que se pueden presentar y cómo va evolucionando el paciente. De acuerdo, gracias. La doctora Pamela pregunta, dice, en la rinoplastia vertical, el corte abarca 2/3 de la longitud de la nariz. Em, Más o menos, más o menos. Normalmente, fíjate, yo más que medirlo por distancia, me baso mucho empíricamente en la sensación del corte. Sé que mi respuesta no va a servir de mucho, una disculpa, pero me fijo mucho en el tacto, en lo que yo siento a la hora de cortar el tejido. En cuanto yo noto que mi corte se endurece, es decir, que ya me cuesta avanzar con la navaja de bisturí, ahí me detengo, porque ya me está indicando que ya he cortado todo el cartílago que tenía que cortar y ya estoy entrando en una zona más de cornetes nasales que no nos toca llegar a esa zona. Entonces, me fijo más en esa cuestión empírica más que en la distancia. Eh, Te puedes fijar un poco en la distancia, como tú has dicho, pero yo más me guío por esa sensación, por ese tacto en el tejido junto con el corte. Gracias. Y la doctora Maricruz Sánchez Montúfar dice, ¿a partir de qué edad recomienda realizar este tipo de cirugías? Sí, fíjate,
como razas, hay razas en las que yo casi casi recomendaría que el 100% de ellos se operar. Por ejemplo, los Pug es una raza que, híjoles, casi el 100% de estos chaparros ocupa cirugía. Hay que entender que no porque no los veamos roncar o no porque no les veamos que están con golpe de calor o porque no les veamos tener todos los signos clínicos que hemos visto anteriormente, no significa que no tengan necesidad de la cirugía. Realmente podemos estar en un estado de signología leve en el que no se nos muestra muchas de los síntomas, pero este paciente sí está sufriendo un distrés respiratorio, sí trae un esfuerzo inspiratorio pues ya algo importante. Entonces, eh, hay razas por las que yo casi el 100% los haría. Los Pug, la inmensa mayoría también de los Bulldog francés, casi todos los Bulldog inglés, por no decir todos. Los Boston quizás un poquito menos, pero algunos Boston también. Y en general, estas son las razas. En cuanto a la edad, si no tienen una signología muy grave o muy aguda, yo me esperaría cercano al año, entre los 10 12 meses aproximadamente, plantearía la cirugía. Si empieza a tener una signología bastante importante, son cachorros de 5 o 6 meses que tienen ronquidos ya bastante grandes, empiezan a decirte que están vomitando con la comida, que bueno, que son muy activos, pero que de repente se cansan y tienen que parar cada poquito y seguir jugando. En esos casos recomiendo adelantarlo hasta los 6 meses. Antes de los 6 meses no recomiendo realizar la cirugía, puesto que todavía el tejido tiene que desarrollarse y tiene que crecer, entonces lo que tú le vayas a cortar en el momento previo, posiblemente luego cuando crezca el paciente, pues ya tengas que volverlo a operar porque no has cortado lo suficiente por miedo o te hayas pasado y de repente le hayas cortado más de lo que deberías, ¿no? Entonces yo antes de los 6 meses sí no lo recomiendo y realmente no es necesario. La inmensa mayoría de pacientes antes de los 6 meses no muestran ningún tipo de signología ni problema. Lo que también yo hago mucho es ir preparando a los clientes. Yo normalmente este tipo de razas siempre que vienen ya con el protocolo vacunal y le estamos poniendo las PUP y todas las vacunas de cachorros, ya les voy platicando de este síndrome, ya les voy platicando de todo lo que viene asociado con la raza que tiene su chaparro y así para cuando llega el momento de la cirugía, ellos ya están concienciados, ya saben de qué va el asunto y yo ya, inclusive en muchos casos, yo ya les he hecho un presupuesto para en caso de que quieran operarlo, pues que sepan pues cuánto les va a costar, etcétera. Gracias. El doctor Jesús Valero nos vuelve a preguntar, bueno, agradece y nos da las buenas noches también y dice, ¿la estafilectomía que usted recomendó se puede plantear para hacerla de forma profiláctica? Y si fuera así, ¿qué condición o criterio es la que se toma y cómo abordas el tema con el propietario? Sí, profiláctica, como he dicho en la pregunta anterior, en ciertas razas la haría de manera profiláctica y de hecho ni siquiera es tan profiláctica, puesto que la mayoría de braquiocefálicos ya tiene paladar elongado. Entonces, el paladar elongado de por sí, aunque no de una signología clínica asociada inmediata, no significa que sea un paladar normal. Luego sería una profilaxis entre comillas, porque realmente estaría resolviendo un problema que sí está, aunque no está dando la cara en ese momento. Entonces, yo la manera que tengo de abordarlo con los clientes es muy sencilla y muy directa. Le explico, pues como en esta plática, le explico obviamente con menos tecnicismo qué es el síndrome del brachiocefálico, le explico todos los cambios anatómicos que tienen con respecto a un perro normal, digamos un dolicocéfalo normal, eh, eh, y simplemente vamos evaluando cómo va creciendo. Le voy diciendo, mira, en el protocolo vacunal nos vamos a ir viendo cada cierto tiempo y vas a ir viendo que va a empezar a roncar, puede tener vómitos, puede tener tal, y le voy explicando un poquito qué es lo que va a ir viendo y le voy diciendo también en qué consiste la cirugía, sin asustarlo, simplemente explicándole en qué consiste para que cuando se plantee realmente el momento de realizarla, pues ya tenga todos los pormenores y pues ahora sí
acceda a la cirugía. Claro, no todos acceden, pero la verdad es que si se va haciendo de forma honesta, tranquilamente, con el protocolo vacunal durante meses, al menos un 70% o 60% de los propietarios, la inmensa mayoría sí quiere realizarlo, porque yo también enseño, o sea, yo le enseño, por ejemplo, los videos de los perritos que traen distrés respiratorio, como el que hemos enseñado, como el de Cheto, de antes, le enseño el antes y el después. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se las voy mostrando poquito a poco, sin saturarlo con respecto a que nos veamos para desparasitar, para vacunar, etcétera. Y de esta forma ellos se conciencian muy bien y de manera muy fácil. Y aparte, como tienen tiempo, ellos luego lo investigan también por su cuenta y luego te vienen preguntando. Es decir, ellos les vas estimulando esa curiosidad por conocer a la raza que tienen en casa y en la mayoría de casos acceden a la cirugía sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias, Doc. Eh, Doctor Pedro Ramírez dice, las charlas de los próximos días van a ser la misma hora. Sí, están programadas todos a las 8 de la noche para que los tengan pronosticados en su agenda. El doctor Jesús Valero te manda también un agradecimiento. Dice, excelente plática, doctor. Muy agradecido por su disposición y por compartir tu experiencia. Como última pregunta, ¿cuánto cobras por el procedimiento? Pensando que en México los colegas que lo hacen cobran aproximadamente 10,000 pesos, que es un equivalente cercano a los $500. Ujú. Sí, fíjate, el tema del presupuesto es un poco variable porque no se puede cobrar, o yo no recomiendo cobrar lo mismo un proceso de cirugía en un paciente joven, como hemos platicado, que tiene poca signología, que muy posiblemente en 24 horas se va a ir a casa, va a estar las 24 horas postquirúrgicas de control en el hospital y se va a ir, a un paciente que tiene a lo mejor 6 7 años, que ya tiene cronificados algunos procesos, que ya sabemos que tiene muchos riesgos, que a lo mejor se tiene que quedar en el hospital 2 días, que tiene riesgo a lo mejor de realizarse algún tipo de eh, traqueotomía o que tiene que llevar terapia de oxígeno en el posquirúrgico. Es muy variable, pero sí suele rondar más o menos los 10,000 pesos. Tal vez a lo mejor, dependiendo del peso del paciente y de si es joven, a lo mejor baje un poquito de los 10,000, pero lo normal suele ser que ronde los 10,000 pesos aproximadamente, sí. Obviamente en aquellos pacientes que son más complejos, que van a requerir más medicación, más tiempo de hospital o más riesgos, ahí sí se nos va un poquito más arriba por pues razones obvias de requerimientos del paciente posquirúrgico. De acuerdo, gracias, doctor. En nuestro cajón de preguntas son todos. Vamos a ver si en el chat están colocadas algunas. Eh, la doctora Pamela nos... ¿cuál es la misma pregunta? Está repetida. El doctor Jesús, un agradecimiento por responder las preguntas. Eh, pues creo que son todas las preguntas, Doc. Muy Eh, bien. Muchísimas gracias a todos por haberme regalado este tiempo después del trabajo, que yo sé que todo el mundo estamos cansados. Muchas gracias por quererme escuchar y espero que de verdad les haya ayudado un poquito en su día a día. Igualmente, cualquier cuestión queda a su disposición. Nos pueden contactar a través del hospital sin ningún tipo de problema y para asesorías también sin ningún tipo de problemas. Estamos abiertos a platicar con cualquier compañero que requiera de nuestra ayuda. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a nuestros patrocinadores, Nutracéptica Lab, Postbiotico Plus, Laboratorios Alevet, MDB, Medicina Basada en Evidencia y, por supuesto, a Hospital San Javier, Hospital Veterinario San Javier, por estar el día de hoy con nosotros. Agradeciendo también a todos ustedes y recordándoles que esta es una sesión grabada. Próximamente en los siguientes días van a poder verla por ahí en las redes sociales de Hospital Veterinario San Javier y seguramente también en las redes sociales de Difarvet, para que estén atentos a sus redes sociales en los siguientes días. Recordarles que el día de mañana tenemos nuestra segunda sesión de simposio a la misma hora, 8 de la noche en punto. Estaremos comenzando
con nuestra sesión del día de mañana para que aprovechen, se registren y les llegue el enlace para que puedan estar presentes el día de mañana. Mi nombre es Daniel Escarlata, soy médico veterinario, asesor técnico para Difarbet y fue un gusto estar con todos ustedes igualmente. Muchísimas gracias al doctor Ramiro y a todos nuestros asistentes. Que tengan muy buenas noches.